todos, soy profesor de biología y hoy les quisiera hablar acerca de los receptores sensoriales. ¿Qué son los receptores sensoriales? Básicamente los receptores sensoriales son estructuras que tienen la capacidad de poder captar las señales o los estímulos que existen a nuestro alrededor para así poder interpretarlos a través del sistema nervioso central y esto genera una respuesta ya sea a nivel muscular o glandular. Estas estructuras sensitivas están organizadas en diferentes partes de nuestro cuerpo e incluso a nuestro alrededor, tales como la lengua, el ojo, la nariz, el oído o simplemente la piel. Todas estas estructuras nos permiten captar diferentes sensaciones, tales como el gusto, el tacto, las imágenes, digamos que las sensaciones ya sea olfativas o auditivas. Esto sucede cuando nuestro cuerpo capta las señales. La corteza cerebral tiene diferentes áreas, las cuales permiten captar estas señales, interpretarlas y finalmente devolverlas en forma de una respuesta. Dentro de los receptores que nosotros tenemos, puedo mencionar por ejemplo los mecanorreceptores, los cuales son encargados de captar las energías mecánicas, ya sea los cambios de presión o tacto, por ejemplo. Los quimiorreceptores son encargados, por ejemplo, de captar los estímulos químicos, ya sea a través del gusto, el olfato o cambios de repente en nuestras moléculas o nuestras sustancias químicas en nuestro interior, tales como el pH o el oxígeno. Otras estructuras importantes son los termorreceptores, los cuales se encargan de captar los estímulos térmicos, tales como el frío y el calor, y los fotorreceptores, que son los encargados de captar los estímulos lumínicos, que básicamente son los cambios en la amplitud de onda de los fotones, lo que nos permite, por ejemplo, generar una imagen. Estas estructuras tienen una estructura en común conocida como canales de sodio, lo cual hemos visto en otras clases. Estos canales nos permiten generar lo que conocemos como la despolarización. Esta despolarización permite que se genere un impulso nervioso, el cual transmite la información que se acabó de captar y se envía finalmente al sistema nervioso central. Cada una de estas estructuras, cada uno de estos canales vienen acompañados por moléculas que son receptores, tales como enzimas o moléculas que generen o activen algún proceso metabólico, ¿ya? Tales como fotopigmentos, moléculas que capten señales químicas o enzimas que captan los cambios de temperatura. ¿Qué características poseen estos receptores? Bueno, primero que todo tenemos que considerar que cada uno funciona o tiene una mecánica muy distinta entre uno y otro. Es decir, que son altamente específicos. Yo no puedo captar, por ejemplo, señales lumínicas que no sea sino con el ojo o señales gustativas sino solamente con el gusto. Por lo tanto, cada uno de estos órganos son específicos y únicos. No hay otra estructura que capte la señal si no son estas, ¿ya? Otra característica importante es considerar que toda señal o todo estímulo que llega a nuestro cuerpo necesita por obligación transformarse en energía eléctrica o en impulsos eléctricos, es decir, tiene la capacidad de transducir la información en señales eléctricas. ¿Por qué? El cerebro no puede captar directamente las señales, no capta el sonido, no capta el gusto, ni la imagen directamente. Necesita de una forma en que ésta interprete la información. La única manera de que la pueda recepcionar es a través de señales eléctricas. Por eso todos los órganos necesitan transformar la información en energía eléctrica. Y por último tenemos la característica de la adaptación. ¿Qué quiere decir esto? Los receptores sensitivos no son capaces de mantener el mismo impulso nervioso a lo largo del tiempo, por lo cual este va disminuyendo a medida que se mantiene el estímulo dentro de este receptor, hasta el punto en que básicamente nuestro cuerpo deja de sentir o de captar la información. Bueno, dentro de las vías sensitivas que nosotros vamos a hablar, la primera que voy a considerar en este caso es la vía visual. El órgano en este caso que realiza esta transformación es el ojo. El ojo es un órgano que se divide en dos secciones importantes. La primera, que se encuentra en la parte externa o hacia la parte externa, es la encargada de captar la señal lumínica, los fotones que llegan a través del aire, y estos fotones son enfocados y llevados hacia la zona interna del ojo, que es finalmente la encargada de interpretar la información en una imagen.
Dentro de las estructuras de la parte externa del ojo tenemos, por ejemplo, la córnea, que es la encargada de proteger la zona externa del ojo. A continuación vendría el humor acuoso, que se encarga de amortiguar y ocupar la parte interna del ojo, de lubricarlo, mientras éste esté en uso. Dentro o a continuación de este viene, por ejemplo, el iris y la pupila. Ambos están relacionados puesto que el iris, a medida que se va contrayendo o relajando, va alterando la amplitud o el diámetro que puede tener la pupila dentro del ojo. Esto necesita ir variándose puesto que la intensidad de la luz va cambiando durante el día, por lo cual nuestro ojo no está capacitado para resistir tanta intensidad en algunas oportunidades, como sobre todo por ejemplo, cuando vemos el sol de frente. Nosotros tendemos a taparnos o a colocar un objeto para evitar, o colocarnos un sombrero, por ejemplo, para evitar que el sol nos llegue de frente, puesto que las células sensitivas del ojo no están capacitadas para poder captar tanta intensidad de luz, por lo cual el iris protege a estas células sensitivas y controla qué tanta luz puede ingresar. Al final de esta estructura tenemos el cristalino, que es básicamente el cristal que nosotros tenemos dentro del ojo. Funciona igual que un cristal de un lente óptico, el cual en este caso tiene una forma convexa, la cual nos permite juntar los haces de luz y concentrarlos en un punto. Es decir, que todos los haces que están ingresando en estos momentos al ojo convergen en un punto específico. Y este punto tiene que ser obligatoriamente el fondo del ojo. ¿Por qué en el fondo del ojo? En esta zona tenemos lo que se conoce como la retina. Esta retina es la membrana más interna que tenemos del ojo y es la que contiene las células sensitivas, que en este caso son los fotorreceptores. Estas células captan las señales lumínicas y las transforman en una señal eléctrica mandándola al nervio óptico, el cual envía la información hacia la corteza cerebral. Como ven acá, la señal llega al nervio óptico y es enviada a través de una serie de circuitos neuronales que envían la información hacia la zona occipital de la corteza cerebral, el cual toma la información, la arregla entre paréntesis, puesto que aunque no lo crean, la imagen no llega tal cual como nosotros la observamos, sino que tiene una serie de detalles, tales como la inversión de esta, en realidad nosotros deberíamos ver al revés, o por ejemplo, el hecho de que no se observen vasos sanguíneos, puesto que si ustedes mismos han observado los ojos de otra persona, van a notar que el ojo en la superficie se ven una serie de vasos sanguíneos. Por lo cual todas esas estructuras que entre paréntesis perturban la visualización de la imagen, el cerebro las corrige y nos hace creer que básicamente no existen. Ahora, este circuito tiene una particularidad, tiene una zona en donde todos los nervios ópticos que nosotros tenemos en el ojo convergen. Esta zona se conoce como quiasma óptico. El quiasma es una estructura que lamentablemente si llega a dañarse o llega de alguna manera a cortarse o a degenerarse, se generaría lo que se conocería como una ceguera nerviosa, en la cual a pesar que nuestro ojo funcione en perfectas condiciones, lamentablemente no se podría generar la imagen o interpretar la imagen, solamente llegaría hasta la zona del nervio óptico, la parte de la entrada, y luego terminaría ahí. No se generaría la respuesta como tal y prácticamente veríamos la oscuridad. ¿Ya? Dentro de las células que nosotros tenemos en el ojo, tenemos dos clases de células, los bastones y los conos. Estas células tienen la particularidad que cada una capta diferentes espectros de luz. En el caso del bastón, solamente capta los espectros que generan los colores blanco y negro, mientras que el cono se encarga de mezclar estos espectros y generar diferentes colores, desde los colores más básicos, tales como los colores rojo, azul y amarillo. ¿Ya? También se generan las diferentes combinaciones de estos. ¿Ya? Eso es básicamente la diferencia más grande entre una célula y otra. Bueno, avanzando un poco con esta estructura,
tenemos que el camino que conduce todo esto pasa primero por la imagen que nosotros percibimos, que básicamente sería los fotones que nosotros recibimos desde la zona externa del cuerpo. Esos fotones llegan a la zona del cristalino, el cual es enfocado hacia la zona de la retina. Esta retina tiene bastones y conos, los cuales captan la señal lumínica, la interpretan en forma de impulsos eléctricos, los cuales son llevados a través del nervio óptico hasta finalmente llegar a la zona del cerebro, que específicamente la zona occipital, la cual genera finalmente como resultado la interpretación de la imagen. Otra vía importante que nosotros tenemos que considerar es la vía tegumentaria. Esta vía tegumentaria tiene la capacidad de poder captar diferentes sensaciones mecánicas que nosotros podemos tener dentro de nuestro cuerpo. Esta vía tegumentaria se compone de dos tipos de células principales, las células mecanorreceptoras y las células termorreceptoras. Dentro de las células mecanorreceptoras tenemos, por ejemplo, las encargadas de captar el dolor, que serían las terminaciones libres. Estas también son conocidas como nociceptores y se les dice así porque, como usted entenderá, la palabra nocivo significa dañino, por lo tanto, ella se encarga de captar todo tipo de sensaciones que causen daño a la piel. También tenemos otras, como el de la presión y el tacto, que en el caso de la presión es captado por los cúrpulos de Pacini y el del tacto son captados por los corpúsculos de Meissner. Tanto uno como el otro son capaces de poder interpretar los diferentes niveles de presión. Es decir, si la presión que nosotros estamos sufriendo en estos momentos nos puede causar a lo mejor algún daño o simplemente como una forma de saber en dónde estamos, como una forma de propiocepción. Y en el caso de los termorreceptores tenemos los receptores principalmente que captan las temperaturas altas como el calor, los cuales son captados por los corpúsculos de Ruffini, o las sensaciones de frío que son captados por los corpúsculos de Krauss. Bueno, sea cual sea el receptor que está estimulado en esos momentos, todos estos receptores envían una señal directa hacia la zona medular, la cual tiene dos reacciones. Tenemos una reacción involuntaria en la cual la médula devuelve inmediatamente la información y genera una respuesta automática, lo que se conoce como un arco reflejo, o se genera un proceso de interpretación más complejo en donde la médula reenvía la información hacia el cerebro y desde el cerebro se genera en base al análisis de lo que está sucediendo una respuesta mucho más elaborada, la cual nuevamente se envía a la médula y esta a su vez la envía nuevamente a la piel, generando la respuesta muscular o glandular, sea cual sea lo que se necesite. Bueno, haciendo un resumen de esta conducción, tenemos lo que es la sensación táctil, que es detectada por la piel, la cual tiene células sensoriales, que a su vez interpretan la información y la elaboran en forma de señales eléctricas, las envían al nervio sensitivo, y esta lleva al sistema nervioso central, el cual tiene dos opciones, o se genera una respuesta voluntaria o involuntaria, que va a depender si esta se devuelve a través de un arco reflejo o es enviada al cerebro para generar una interpretación más compleja. Otra vía importante que nosotros tenemos que considerar es la vía gustativa. La vía gustativa tiene la particularidad que en su estructura tiene diferentes áreas que son predominantemente sensibles a ciertos tipos de sensaciones. Esto no quiere decir que las células que se encuentran en la lengua no puedan captar en otras áreas la misma sensación, sino que en ese lugar es mucho más sensible a ciertas sensaciones que en otras. Por darles un ejemplo, si se fijan en la zona media de la lengua, vamos a notar que capta principalmente lo que son las sensaciones saladas. Sin embargo, eso no quita de que en las otras áreas no pueda ser captado también la sensación salada, sino que simplemente en esta parte predomina más. Y de hecho, todas estas pueden ir juntándose y generando diferentes combinaciones. Es decir, no solamente vamos a captar los sabores ácidos, sino que si el alimento a lo mejor tiene más de una sensación, se mezclan y convergen en lo que se conoce como una simbiosis de sensaciones. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que hay dentro de la lengua? ¿Qué nos permite poder captar estas señales químicas? Bueno, en la lengua no tenemos principalmente lo que se conoce como la papila gustativa. Esas porosidades que nosotros vemos en la lengua son las famosas papilas gustativas. Y estas papilas
entre cada una de ellas nos vamos a encontrar con una especie de conjunto de células conocidas como botones gustativos. ¿Qué tienen en particular estos botones gustativos? Estos botones tienen una organización que se divide en dos tipos de células sensoriales y células de apoyo. Las que nos interesan son las células sensoriales. ¿Qué es lo que hacen estas células? Básicamente lo que hacen es tomar la molécula química que llega a la lengua, de alguna forma la detectan, ven qué estructura es y sea cual sea, la información pasa a través del nervio y el cerebro toma esa información y ya sea la reconoce, ya sea de alguna sensación anterior que haya tenido o la almacena como una nueva sensación. Bueno, volviendo al tema, tenemos acá lo que es la sustancia química, la cual llega a la lengua. La lengua tiene en su interior papilas gustativas y estas a su vez entre medio tienen lo que se conoce como los botones gustativos, los cuales tienen las células gustativas que toman la señal química, la interpretan, la transforman y la envían a través del nervio gustativo hacia la zona del tálamo, que sería parte de la zona del sistema nervioso central. Y tenemos lo que es la vía olfativa. La vía olfativa tiene una particularidad, que tiene una estructura muy parecida a lo que sucede con la parte gustativa. Ambas tienen en su interior lo que se conoce como los quimiorreceptores, pero con la diferencia que esta estructura capta principalmente las moléculas que pasan a través del aire. Más que de los fluidos, capta las señales que son más volátiles. ¿Qué es lo que sucede? Dentro de esta nariz nos vamos a encontrar lo que se conoce como ramificaciones nerviosas. Estas ramificaciones en su interior tienen células quimiorreceptoras, las cuales atrapan en cierto punto las moléculas químicas y estas son detectadas y enviadas a través del bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio recoge los impulsos de la célula olfatoria, la información que captan estas ramificaciones y son enviadas desde el bulbo olfatorio hacia el nervio olfatorio y desde ahí hacia la corteza cerebral, la cual interpreta la información y como sucede en la parte gustativa, o la reconoce o la almacena como una nueva información. Aquí es un poco más sencillo, vemos que la sustancia química llega, es captada por las ramificaciones nerviosas, esta a su vez envía la información al bulbo y del bulbo es enviado al nervio olfatorio y a su vez finalmente al sistema nervioso central. Bueno, lo que les estaba diciendo anteriormente era de que tanto el olfato como el gusto generan lo que se conoce como una simbiosis de sensaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el olfato tiene un rol muy importante en la interpretación de las sensaciones químicas. Es decir, que tanto la lengua como la nariz se necesitan mutuamente para complementar y captar de mejor manera las sensaciones. No sé si alguna de ustedes le ha pasado que cuando han almorzado y no les gusta la comida, antiguamente lo que se hacía era taparse la nariz y comer de tal forma de que la comida prácticamente no se sintiera. Bueno, muchos hicieron eso de manera, digamos que automática, por inercia, pero nunca se dieron el trabajo de pensar por qué al taparse la nariz no se captaba bien el sabor. ¿Y por qué digo captar bien? Porque en realidad no es que la lengua deje de captar las sensaciones. Si ustedes toman un bol de papas fritas, lo comen con la nariz tapada, igual van a sentir hasta cierto punto la sensación salada. Pero como ustedes entenderán, necesitamos del olfato para poder captar de mejor manera el sabor. Y eso se conoce como una simbiosis de sensaciones, en donde la lengua no puede captar de manera eficiente las sensaciones si no es gracias a la complementación que genera la nariz. ¿Ya? ¿Y por qué ambas tienen la facilidad de realizar esto? ¿Por qué no los otros sistemas? Porque ambos cuentan con los mismos tipos de receptores, o sea, tienen quimiorreceptores. La única diferencia es que una capta químicos que son más volátiles y el otro capta químicos que vienen en estados más líquidos o más sólidos. ¿Ya? Otra vía que nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, es la vía auditiva. La vía auditiva es uno de los procesos más complejos, a mi parecer, en conjunto con el ojo.
Esta vía auditiva se divide en tres estructuras importantes. Tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno. Cada uno está separado de esta forma porque tienen una función en particular. El oído externo se encarga de tomar las vibraciones y focalizarlas a través del canal auditivo. Esto lo hace gracias a nuestro enorme pabellón auricular, que en este caso sería nuestra oreja. La oreja es básicamente como una especie de antena de cono, el cual concentra las vibraciones y las envía directamente a través del canal. Una vez que el canal recibe las vibraciones, son enviadas hacia la zona del oído medio. Es aquí donde nosotros nos encontramos con una pequeña membrana, la cual se conoce como membrana timpánica. Esta membrana tiene la capacidad de poder tomar las vibraciones y transformarlas y transmitirlas a través del oído medio hacia unos pequeños huesecillos. ¿Ya? Estos huesecillos se conocen como martillo, yunque y estribo. Estos huesos forman como una especie de puente que permiten transmitir las vibraciones del tímpano hacia la zona interna del oído. En esta zona nos vamos a encontrar con una estructura conocida como cóclea. Y dentro de la cóclea nos vamos a encontrar con una estructura muy importante llamada órgano de Corti. ¿Qué tiene de especial este órgano de Corti? Este órgano tiene la capacidad de poder tomar las vibraciones y transformarlas en una señal eléctrica. Dentro de ella nos vamos a encontrar con una derivación de los mecanorreceptores conocidas como fonorreceptores. ¿Qué tienen en particular? A diferencia de los cambios de presión o de tacto que tenían los mecanorreceptores del sistema de la piel, este se encarga de interpretar la amplitud de onda, es decir, las vibraciones, la frecuencia que tiene el sonido, él las toma y las transforma en una señal eléctrica. Esto sucede gracias a un líquido o líquidos que se encuentran en su interior. Nosotros tenemos dos zonas cargadas con líquido. La más externa y abundante se conoce como la perilinfa y la interna, que es la que finalmente genera la vibración hacia el órgano de Corti, que se conoce como la endolinfa. Ambas sustancias tienen la particularidad de transmitir la vibración dentro de la cóclea y llevarla hacia la zona media de este, que sería básicamente donde tenemos el órgano de Corti. Este órgano de Corti toma las vibraciones que llegan a través de este líquido que está en el interior de la cóclea, toma esta información y la lleva en forma de una señal eléctrica hacia un ganglio nervioso. Este ganglio, este nervio auditivo toma esta información y la lleva finalmente hacia la zona cortical de nuestro cerebro, transformándolo en una interpretación ya del sonido, ya sea algo que nosotros hayamos conocido, generándose un reconocimiento, o se elabora una memoria nueva en donde nosotros generamos una nueva sensación o un nuevo sonido. ¿Ya? Bueno, acá hay un esquema que resume más o menos cómo funciona esto. El sonido llega a través de vibraciones hacia la zona timpánica. Esta zona timpánica transmite la información hacia la cadena de huesecillos, ¿ya? El martillo, el yunque y el estribo, ¿ya? Generándose una especie de puente sonoro. Este puente envía la señal hacia la cóclea, la cual toma las vibraciones y las transforma en una señal eléctrica, es decir, la amplitud de onda, la frecuencia, todos los elementos que componen un sonido. Este órgano de Corti que se encuentra dentro de la cóclea lo transforma en una señal eléctrica, lo cual finalmente es enviado a la zona cortical del cerebro y se forma la interpretación del sonido. Bueno chicos, esto sería lo que respecta a los órganos sensitivos y de qué se trata. Bien. Espero que les haya gustado y cualquier consulta lo pueden comentar. Que estén bien y saludos cordiales.